Buenos días, queridos hermanos, en este lunes de la tercera semana de Pascua, día 27 de abril. Hoy el día ha amanecido aquí en la parroquia con muchas llamadas ya por consecuencias transversales de esta terrible pandemia, en la que la atención a Cáritas está siendo cada día mayor y cada día más demandada. De hecho, me ha costado llegar a este momento para un poco sentarme con vosotros a comentar los textos de la Escritura. Es cierto que en nuestra vida diaria, cuando queremos estar o procuramos vivir conforme al seguimiento que decimos profesar en Cristo, se hacen difícil ciertas opciones. Hoy vemos a Esteban en los Hechos de los Apóstoles, en la que esa opción del seguimiento a Jesucristo le va a llevar a dar su vida por el mismo Cristo. Y el proceso que vemos en los Hechos de los Apóstoles es exactamente igual que el de Cristo. Esteban, que se pone en discusión con el grupo de los libertos, dice el texto, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se ponen a discutir con él. Y se maravillan, dice el texto, de la sabiduría y cómo estaba lleno del Espíritu. ¿De qué manera hablaba Esteban? Y estos no podían rebatirle. ¿Qué hacen? Lo mismo que con el maestro, con el discípulo. El mal aparece en escena y entonces, ya que no pueden rebatirle, lo que hacen es inventar argumentos contra Esteban, argumentos que le van a llevar a la muerte. Estos ciertamente lo que hacen es acusar. El texto dice que urdieron testigos falsos para acusar a Esteban y llevarlo a un proceso definitivo para quitárselo del medio. Y al final, cuando está allí delante, el texto dice que los del Sanedrín miraban a Esteban y les parecía un ángel. Esteban estaba lleno del Espíritu. Y cuando estamos llenos del Espíritu y damos testimonio del Espíritu, y no de nosotros mismos, sino que de lo que decimos ver, profesar y creer, no tengáis ninguna duda, queridos hermanos, que vamos a ser perseguidos, que urdirán testimonios falsos contra nosotros. Porque lo más importante, como dirá Cristo y en el Evangelio al final, es que lo único que tenemos que hacer es la obra que Dios quiere, es creer en el que Él ha enviado. Y eso tiene unas consecuencias. Creer en Jesús no es solamente escuchar discursos, leer teología o ir devotamente a la iglesia. No, creer en Jesús es más allá de la idea. Creer en Jesús es una forma de vida. Es hacerlo vida en nosotros y testimoniarlo entre nosotros, en la comunidad. Es decir, tenemos que hacer presente a Cristo en nuestra vida. Decía San Juan Crisóstomo, refiriéndose un poco a los que siguen al Señor y se dejan llevar por el Espíritu, dice: me parece que Dios había revestido de resplandor a este, porque quizá tenía algo que decir, y para atemorizarlos con su propio aspecto, dice al respecto de Esteban, es muy posible que esa figura se llenara de gracia celestial, y que esas figuras, voy a decir, sean amables a los ojos de los amigos y terribles ante los adversarios. Si leemos las actas martiriales a lo largo de la historia, siempre manifiestan esto. ¿De qué manera para los amigos, los que siguen al Señor, eran verdaderos personajes casi celestes? Y sin embargo eran hombres terribles para los adversarios. Hoy, fijaos que el Salmo 118 que propone la liturgia nos dice: dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sientan a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes, tus preceptos son mi delicia, y tus decretos son mis consejeros. Qué bonito, queridos hermanos.
Aunque se sienten contra nosotros, lo único que nos mantiene en pie son los preceptos del Señor. Que dice el salmista: apártame del camino falso, dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero, deseé siempre tus mandamientos. Esa es la seguridad que nos mantiene en pie. Fijaos que en el Evangelio hoy Jesús, después de que ha dado de comer a toda esa multitud, de la multiplicación de los panes y los peces, se va. Desaparece, necesita esa soledad. Los discípulos le siguen y la multitud. Y él les recrimina a toda esa gente: me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Fijaos, ¿por qué buscamos a Cristo? ¿En qué situaciones y circunstancias queremos de la presencia de Cristo? Hay dos opciones. Una, querer conocer a Jesús por el gusto de conocerlo. Pensemos en la figura de Cristo cuando está en casa de Lázaro. María está ensimismada, escuchando al Señor. Marta está ajetreada. O aquellos que le buscan solo para curaciones, saciar su hambre, saciar su sed. Pero él dice: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Cuando tenemos las necesidades cubiertas, como ha pasado hace unos meses, parece que no nos acordamos mucho de Dios. Bueno, vivimos un compromiso más o menos correcto. Es cuando viene la dificultad, cuando las necesidades materiales fallan, es cuando acudimos a Jesucristo. Pero no tiene que ser así. Como decía San Jerónimo, quien no conoce la Escritura no conoce a Cristo. A los amigos se les quiere, se les busca por el hecho de conocerlos. Y cuanto más conocemos a una persona sin querer nada a cambio, es cuando esa relación se hace más fuerte. El amor es así. Un verdadero amor entregado en un matrimonio es eso, es conocer todo de esa persona para conjuntamente encaminar la vida. Pues Cristo es así. De hecho, los discípulos están un poco desorientados y dicen: ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Y Jesús le dice: la obra que Dios quiere es creer, como hemos dicho antes, en el que Él ha enviado. Es decir, manifestar a Dios. Dice San Agustín que Jesús, a continuación del misterio o sacramento milagroso que ha hecho, la multiplicación de los panes y los peces, hace uso de la palabra con la intención de alimentar, si es posible, a los mismos que ya alimentó, de saciar con su palabra las inteligencias de aquellos cuyo vientre ha saciado con pan abundante, pero es con la condición de que lo entiendan, y si no lo entienden, que se recoja para que no perezca ni las sobras siquiera. Cristo habla, Cristo nos da su palabra, Cristo nos llama, pero muchas veces no lo queremos. Bien, pues recojamos, la Iglesia recoge esa tradición, esa palabra de Cristo para volver a alimentar a otros que quieran alimentarse. Me buscáis por la carne, dice, no por el Espíritu. ¿Cuántos hay que no buscan a Jesús, dice San Agustín, sino para que les haga, lo que decíamos antes, los beneficios temporales? Que uno tiene un negocio, acude a la mediación de las oraciones de los clérigos, dice. Es perseguido otro por alguien más poderoso que él, y se refugia en las necesidades en la Iglesia. ¿Nos hace falta alimentos ahora, como decía al principio? Vamos y acudimos a donde Jesús se manifiesta. Es decir, tenemos que buscar a Jesús no solamente por el pan, sino por el Espíritu, que es lo que libera y hace trascender al hombre, para asumir y vivir nuestra vida, nuestra materialidad, con otro horizonte. Como Esteban, hemos visto en los Hechos de los Apóstoles, su horizonte, vamos a ver en lo que sigue del texto, será la visión beatífica de Cristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Me buscáis por algo que no es lo que yo soy. Buscadme a mí por mí mismo. Entonces, San Agustín dice que ya insinúa ser él el manjar. Lo que se verá con más claridad en lo que sigue en el texto. Yo creo que ya estaban esperando comer otra vez. Se creían que se iban a comer un pan material y sentarse otra vez y saciarse de nuevo otra vez y llegar incluso a tener la barriga muy llena. Pero él había hablado de un alimento que no perece, sino que permanece hasta la vida eterna. Es lo que le dice a la samaritana cuando está en el pozo, ¿no? Yo soy el agua que sacia toda sed. ¿Es Cristo quien sacia nuestra hambre, quien sacia nuestra sed? ¿Es Él el alimento que no perece? ¿Es Él quien permanece hasta la vida eterna en nosotros? ¿Es Él nuestra esperanza? Queridos hermanos, que en el día de hoy hagamos como María, Nuestra Señora, a la que festejamos, que entendió esto a la perfección, que vivió de la esperanza, que conoció a su Hijo Jesucristo en la carne, pero que pudo trascender ante el encuentro con su Hijo como Dios verdadero. Pues que el Señor nos haga reconocer a Jesús en ese gusto de quererle, de conocerle, de expresarle, de testimoniarle. Él, que es el alimento que perdura hasta la vida eterna, el agua que sacia nuestra sed, el camino que hemos de seguir, la verdad que tenemos que defender. Que Dios os regale un buen día en este lunes tercero de la semana de Pascua. Que los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.